Bendiciones, saludos a todos, bienvenidos al canal La Congregación. Hemos coordinado con el pastor Gamaliel una charla dentro de lo que es el ámbito de la teología escatológica, de las cosas que van a suceder, de las cosas futuras, dentro de la línea apocalíptica de Daniel y Apocalipsis, es sobre el ámbito de la escatología. Hay dos posturas, el pastor Gamaliel maneja bien la postura post-tribulacionista. No sé cuál será, si será tradicional o reformada, probablemente creo que es reformada, y por acá, su humilde servidor, la postura pretribulacionista la manejo bien, la postura reformada. Hay dos posturas, las tradicionales y las reformadas. Las tradicionales son las que se aprenden en las diferentes escuelas de teología, las escuelas pre- y post-tribulacionistas. Me gustaría que hubiesen escuelas que fueran abiertas y que enseñaran ambas posturas, para que la gente tuviera un concepto de las dos. Lo que vamos a hacer es, simplemente el pastor Gamaliel va a exponer de principio a final el ámbito post-tribulacionista y yo voy a poner el pretribulacionista. Se van a hacer las grabaciones, después se va a terminar la grabación, posteriormente vamos a abordar el tema de preguntas y respuestas. El día de mañana, si Dios lo permite, o otro día, o a la noche, abordaremos el tema de las preguntas y respuestas. ¿Qué es lo que es? Donde yo voy a escuchar el audio con detalle del pastor Gamaliel, voy a ir haciendo un pack de preguntas y hacerle preguntas a él, y él viceversa va a tener una parte de preguntas donde yo las voy a anotar, las vamos a registrar, y después vamos a pasar un tercer programa donde se van a responder esas preguntas, las preguntas no se van a responder. Y después la última propuesta sería un cuarto programa donde vamos a mediar, ¿no es cierto?, y tratar de ver cuál postura tiene más apego bíblico, cuál de estas dos posturas tiene apego bíblico y cuáles preguntas no pudo responder una u otra postura, ¿no? Esos son un poco el desafío que tenemos por delante. Así que es un sano ejercicio que estamos haciendo, el análisis de doctrina. Pastor Gamaliel desde Mexicali, y por acá Rodrigo Holguín desde Chile, Argentina, Chile, Rancagua, y con mi hija como siempre de fondo, ahí con su voz y comentarios. Pastor Gamaliel, bendiciones, adelante, cambio. Buenos días, profesor. No entendí, profe, si me toca hoy, cuánto tiempo. Si usted también va a exponer hoy, cuánto tiempo. Mañana probablemente no, profesor. Bueno, yo digo que sí, pero en la venta de la ropa, imagínese usted, me van a sacar de frecuencia, ¿no? Dígame el tiempo que tengo y si va a hablar hoy también usted, cambio. Correcto, tiene todo el tiempo y toda la disposición, lo vamos a escuchar. Mi trabajo va a ser escucharlo, y por acá ya tengo una libreta de apuntes para ir viendo todos los textos y demás, para después ir haciendo el correcto cuestionamiento, ¿no? Así que en plena libertad, yo lo voy a escuchar, y no hay límites de tiempo, no se sienta presionado ni el tiempo ni nada, sino creo que es una exposición bien amplia. Eso es lo ideal, ¿no? Porque yo también voy a ser bastante amplio en la exposición y no me voy a sentir limitados por tiempo, así que es de iguales condiciones, pero más que nada para que la presentación quede clara. Ese es el propósito, para que las presentaciones queden claras, para así podemos sacar la mayor cantidad de preguntas y irnos a la parte después, al segundo programa de preguntas y respuestas. No hoy día, y vemos ahí cómo andamos de tiempo. Si alcanzo a exponer ahora, expongo, si no en la tarde, que ya seguramente usted va a estar más ordenado, cambio. Correcto, profesor. Bueno, le anticipo que no soy muy exhaustivo yo en la charla. Para eso necesitaría pues darle la charla a mi gente acá y detalle tras detalle, pero sí puedo dar un punto general de lo que creo. Buenos días, hermanos y amigos. El profesor me invita a exponer lo que creo yo respecto de las cosas futuras. El profesor me conoció y me invitó al canal sabiendo que yo soy post-tribulacionista, y hemos hecho amistad. El otro día tratamos de hacer un pequeño debate con el pastor Osvaldo, pero no resultó bien porque pues algunos hermanos pensaron que nos estábamos peleando, me llamaron la atención, pero no, en esta ocasión la charla está bien programada, no es un debate,
El profesor y yo vamos a exponer y después unas preguntas y al final unas conclusiones. Aclarando pues que lo que se crea del tema no afecta a la salvación, y esto lo sostenemos los pastores acá firmemente. Esto es muy importante decirlo porque no entran las descalificaciones en cuanto a la salvación, porque si usted cree que la iglesia se va antes o después, y ahora empiezo con el tema. Lo que el profesor señalaba es una gran verdad cuando uno empieza a recibir instrucción de sus maestros de forma natural, pues apegados los maestros a una escuela u otra es lo que nos transmiten. Empieza uno a estudiar y creo que es correcto someterse a lo que le enseñan, pero llega el tiempo de la madurez. Entonces, cuando ya uno es maduro, tiene cierto crecimiento espiritual y amor por la Biblia, llega el tiempo de juzgar o comparar las diferentes escuelas escatológicas. Aunque muchos se quedan en su escuela, pero otros avanzamos a juzgar la propia, la que recibimos, y a comparar las demás. Por eso el profesor hablaba de la postura pre y post, pero también reformada, ¿no? Efectivamente, y muchos de nuestros amigos pastores han adoptado puntos de una escuela y de otra en el intento sano de aclarar las dudas de una escuela y de otra. Quiero aquí señalar que en muchos casos se deja de ser dispensacionalista cuando se adoptan puntos del post-tribulacionismo, o se deja de ser post, y así, o sea, se traspasan las barreras. Yo soy del caso que ya no me ciño precisamente al post-tribulacionismo tradicional, definitivamente. Entonces lo que van a escuchar acá es el fruto de mi propio estudio, de la escuela que recibí y la comparación de las demás. Como yo conceptúo, hermanos, el tema es, claro, el profesor dice que el pastor Gamaliel es post-tribulacionista, es decir, que el pastor cree que la iglesia pasa por la gran tribulación. Y los pre dicen que no pasa, que se va 7 años antes. Pues quiero indicar, profesor, yo sé que no va a contestarme ahorita, pero para que entienda mi punto de vista. Para empezar, lo que quiero decir es que ese enfoque lo veo ajeno en las escrituras, no lo veo. Antes sí me conceptuaba pre y post, pero no veo que Pablo o Pedro hayan esgrimido ese argumento, es decir, ellos no formularon la pregunta, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? No veo la exposición en el Nuevo Testamento como un argumento, como una enseñanza. Ahora, con el paso de los años, veo que es un enfoque precisamente extrabíblico de las escuelas, no el concepto de pasar o no, sino el enfoque. No se discutió de esa forma en la Biblia. No hay una discusión de Pedro o de Pablo de que si la iglesia pasaría o no. Es decir, espero darme a entender, el enfoque para mí es equivocado. A donde yo he llegado en el tema es el siguiente. El plan de Dios está explicado por el apóstol Pablo en términos de la redención hasta llegar a una boda, pasando por la resurrección. Este enfoque sí lo veo, este enfoque, vamos a ir acá a la primera de Corintios,
Se cayó en Primera de Corintios. Adelante, cambio. Gracias, profesor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 22. Estoy hablando ahora del enfoque, como yo creo, profesor, que se debe de abordar el tema, porque así lo planteó el apóstol Pablo. No con la premisa de si la iglesia pasa o no, sino el apóstol Pablo enfatizó el plan de Dios que culmina con la resurrección y las bodas del Cordero. Dice 1 Corintios 15, 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Le ruego, profesor, que en cuanto se caiga avíseme, porque uno se engrana acá y pues no se da cuenta, ¿no? Muchas gracias. Pablo está explicando una de las más importantes doctrinas de la Biblia, que es la resurrección. Es tan importante la doctrina de la resurrección, y este es el enfoque con el cual yo entro al libro del Apocalipsis, porque entre otras cosas, profesor, yo no creo que se deba ir del Apocalipsis, desde el Apocalipsis, para interpretar a Pablo o para interpretar a los demás. No, se debe de ir de Génesis hacia adelante, y el Apocalipsis sería la culminación. Creo que el Apocalipsis debería de leerse ya con una comprensión, porque ya leímos los libros anteriores. Ese es el orden natural. Pero el apóstol Pablo fue el perito arquitecto que nos explicó el plan de Dios, y Juan tuvo una visión que se debe entender a la luz del plan de Dios ya explicado por Pablo. Así lo creo yo, así lo sostengo. Y bueno, tengo que decir todos estos comentarios para que se entienda cómo abordo, cómo veo el tema. Entonces, la doctrina de la resurrección, primero, pues es tan importante, porque si Cristo no resucitó, entonces el Evangelio es mentira, vana es nuestra fe, se invalida la obra de salvación, se invalida el perdón de los pecados, aún estáis en vuestros pecados. Y finalmente, si Cristo no resucitó, tampoco nosotros vamos a resucitar. Si nosotros no vamos a resucitar, no hay vida eterna. Si no hay vida eterna, estamos perdiendo el tiempo en el Evangelio. Ese es el enfoque, el planteamiento, ¿no? Somos salvos por la sangre de Jesús, pero vamos a morir en el polvo de la tierra la mayoría de la iglesia. Después Pablo, explicando este misterio, dice que no todos dormiremos. Van a quedar vivos hasta la venida del Señor. Pero, de nuevo, el planteamiento, el enfoque de Pablo no es el rapto de la iglesia. Pablo nunca enfocó que la esperanza de la iglesia era ser arrebatada. Aún en el pasaje de Tesalonicenses, cuando se menciona el arrebatamiento de los vivos, se menciona de forma secundaria. El tema que estaba tratando ahí el apóstol Pablo no era el arrebatamiento, sino la resurrección. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y explica un misterio, que habrá vivos, algunos quedarán vivos hasta la venida del Señor, pero que primero deben de resucitar los muertos en Jesús, y los que queden vivos serán transformados. Pero el enfoque no es el rapto o que nos vamos, el enfoque es el misterio de la resurrección. Ahora, volviendo aquí a 1 Corintios capítulo 15, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. El apóstol está asegurando que justos e injustos, santos y pecadores, todos van a resucitar. Pero en el verso 23 nos habla del orden. Y este orden, profesor, es en el que yo sostengo, es en el que creo, y es en el que yo digo, yo sostengo,
que se debe de interpretar el libro del Apocalipsis, porque lejos de sostener si la iglesia se va antes de la tribulación, que es un enfoque que no lo veo en la Biblia, no fue discutido el tema, lo que yo veo en la Biblia es lo siguiente: Cristo redime a su iglesia por su sangre y luego la resucita y la transforma para poder casarse con ella. No podemos casarnos en estos cuerpos. El apóstol Pablo también enseñó que la redención fue en nuestra alma. Fuimos rescatados de nuestra vana conversación, pero queda una parte que es el cuerpo. Entonces, nuestros cuerpos serán redimidos o resucitados, y ese es el enfoque, la resurrección. Pero no podemos heredar el reino o casarnos con Cristo en este cuerpo. Si estamos muertos, seremos resucitados con un cuerpo eterno, y si estamos vivos, seremos transformados. Para esto el Señor dio su sangre para santificar a la iglesia y levantarla. Entonces, por esto, en su venida, los muertos en Cristo son resucitados, los vivos son transformados en un momento, en un abrir de ojo al toque de la final trompeta. Y entonces, aquí está de nuevo el enfoque. Una vez la iglesia conocida, predestinada, llamada, justificada y finalmente glorificada por la resurrección, entonces podemos heredar. Esto usted lo puede checar ahí en Romanos capítulo 8. A los que conoció, los llamó, a los que llamó, justificó, etcétera, ¿no? El proceso. Pero el proceso, profesor, culmina con la resurrección. Con la resurrección de los muertos, y el rapto, el jarpazo o la unión de los vivos, que son iglesia también, es una ínfima parte comparada con la gran multitud que yace en el polvo de la tierra, y aún se dice que no precederán a los que durmieron en Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero ¿para qué resucitamos? Resucitamos para heredar el reino eterno, porque la corrupción no hereda la incorrupción. Somos herederos y coherederos. Una vez resucitados para casarnos con Cristo, entonces la última fase es reinar con Él. Obviamente que la iglesia será despertada del polvo de la tierra. Los que están vivos serán unidos a la iglesia por un misterio de transformación momentáneo, que no veo yo nunca un proceso largo, sino un abrir de ojo, como el relámpago que se muestra. Entonces reinaremos con Él. El tema sería entonces la redención de los pecadores por la sangre derramada de Cristo Jesús, y que el Señor se va a ocupar de sus enemigos. Se va a ocupar de sus enemigos. ¿Por qué? Porque el Señor no puede reinar hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. De manera que el libro del Apocalipsis, para mí, es precisamente ese resto de sucesos que son necesarios antes del reino. Me explico. El Señor resucita, asciende a la diestra del Padre y se sienta a esperar que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esperando lo que resta, dice literalmente, ¿no?
Por eso le digo, profesor, que la charla va a ser expositiva, pero no exhaustiva, porque me tardaría mucho dando los textos, pero ese texto sí se los voy a dar. Me parece que está por allá en Hebreos. Vamos a ver. Hebreos 10, ahorita volvemos aquí a la primera de Corintios. 10, 11. Pastor Gamaliel, lo pido un segundo. Bienvenido a todos los que están ingresando a la congregación. Para los que no saben de qué estamos haciendo, estamos llevando una charla sistemática con el Pastor Gamaliel, donde él va a exponer ampliamente el tema, y está exponiendo el tema de la post-tribulación. Posteriormente, yo voy a exponer el tema de la pretribulacionismo. En una segunda vuelta haremos lo que es la parte de preguntas y respuestas, preguntas a una postura y preguntas a la otra, y una tercera parte vamos a responder esas preguntas, ¿no? No van a ser respondidas inmediatamente, sino que vamos a meditar las respuestas. Probablemente nos encontremos con preguntas que no sepamos responder. Y de la tercera parte va a ser responder las preguntas, y de una cuarta parte de mediar cuáles son las respuestas que una postura u otra no puede responder, y cuáles son, quién tiene más armonía bíblica de ambas posturas, y hacer ese ejercicio. Pastor Gamaliel, continúe desde donde quedó, abordando el texto de Hebreos. Cambio. Muchas gracias, profesor. Hebreos capítulo 10, verso 11. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero hablando de Cristo, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. ¿Qué está haciendo? Bueno, el verso 13 explica, ¿no? Esperando lo que resta, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Bueno, el tema de la redención es ampliamente conocido, pero la redención culmina con la resurrección. Y la resurrección es necesaria para las bodas del Cordero. Y la iglesia se casa con Cristo no para quedarse en el cielo, en cuartos de oro. No, la iglesia se casa, es levantada del polvo de la tierra para reinar con Cristo. Primero 1000 años y después por toda la eternidad. He ahí el enfoque general de cómo yo conceptúo las cosas del futuro. Entonces el libro del Apocalipsis es lo que resta. Vemos ahí los enemigos de Dios, vemos al falso profeta, vemos la bestia siendo derrotados, el mismo Satanás. Y ahí el planteamiento general es la resurrección, el tema. El tema, la espina dorsal de las cosas del futuro es la resurrección, las bodas y el reino. Bueno, 1 Corintios capítulo 15. Todos van a resucitar, mas cada uno en su orden. Creo que este orden no puede romperse, no debe romperse. Cristo, las primicias. Es decir, todos van a resucitar, pero hay un orden. Cristo, las primicias. O sea, el primero de la resurrección de los muertos es Cristo mismo. Él es el que valida la resurrección. Claro, se está hablando de la primera resurrección, de la primera, porque la Biblia al final del Apocalipsis nos explica muy claramente que hay una primera resurrección y que son bienaventurados y santos los que toman parte en esta primera resurrección. Y hay una segunda resurrección para los que no son bienaventurados ni santos después de 1000 años. Pero se resucita para tomar el reino. Se resucita para unirse con Cristo y tomar el reino. Ese es el planteamiento.
Pero el primero que participa de esta resurrección, y es que desde el Antiguo Testamento se hablaba de resurrección de justos e injustos. Y los hijos de Dios, los redimidos, resucitan en la primera, son bienaventurados y santos. Pero el que activa esta primera resurrección, que es en un abrir de ojo al toque de la final trompeta, es Cristo mismo. Si Cristo no resucitó, tampoco la iglesia va a resucitar. Pero entonces Él es el primero, o las primicias de esta resurrección. Esta resurrección para vida tiene varios apelativos o adjetivos a través de toda la Escritura. Por ejemplo, se le llama como la mejor resurrección. Dice el libro de Hebreos que las mujeres recibieron sus muertos por heredad, sus muertos por resurrección, pero otros no aceptaron el rescate para ganar mejor resurrección. Es decir, que querían levantarse en la primera, ¿no? No querían una resurrección momentánea. El primero de la resurrección de los muertos es Jesús como primicias. Ofrezco un texto. Vamos a ver. Este texto lo tenía por aquí. Hechos 26, 23, veamos. Hechos 26, 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos. Fíjense, ¿para qué? Para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Aquí hay otro punto muy importante, que los que participan de la primera resurrección participan solo por medio de la sangre del Cordero. Y esto es un misterio, la resurrección es un misterio. Pero el primero de este gran paquete es Jesús. Una vez resucitado Cristo y esperando lo que resta está sentado, vendrá la primera resurrección o la primera tanda de resucitados, 1 Corintios 15, 23, luego los que son de Cristo en su venida. La Biblia siempre habla de una sola venida, que se muestra como el relámpago. No dirán está allá o está acá o está en un proceso, se muestra como el relámpago. Será pública. Entonces cuando el Señor, todos los que vivimos, dice Pablo allá en el libro de Tesalonicenses, que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Se tienen que levantar primero los muertos en Cristo y luego los vivos nos uniremos a ellos. Verso 24, luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y el Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Aquí ya se está hablando de que pasan el periodo de los 1000 años, cuando ya los resucitados que reinan con Él someten a las naciones con vara de hierro. Usted puede leer esto allá en el Salmo 2 y en varios pasajes de la Biblia. Y el último enemigo que será, dice el verso 25, porque es menester que Él reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será deshecho será la muerte. Recapitulando, Cristo dio su vida, dio su sangre para la redención de judíos y gentiles. Israel la rechazó para que los gentiles entraran. Pero una vez que haya entrado el último de los gentiles, todo Israel se salvará, será salvo. Una vez que Israel es salvo, ocurre la resurrección. Ocurre la resurrección de los muertos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera.
serán sacerdotes de Dios y reinarán. Bien, aquí un punto importante: la escuela pretribulacionista, la tradicional, siempre manejó la premisa de que Israel era un pueblo separado. De hecho, profe Rodrigo, usted ya no puede llamarse dispensacionalista si ya no sostiene esa premisa, que Israel es un paquete aparte y la iglesia aparte. Yo como post nunca acepté que la iglesia esté separada de Israel, porque la Biblia dice que por la sangre de Jesús ambos pueblos fueron hechos uno. Es una sola sangre, es un solo sacrificio, se derriba la pared intermedia de separación y somos hechos uno en Cristo Jesús. Un solo pueblo, una sola sangre, una sola resurrección, un solo objetivo, un solo reino. Bien, he ahí el planteamiento para mí equivocado del tradicional, ¿no? Que usando de esta premisa, pues se dejaba Israel, se separaba la iglesia, etcétera, todo lo que ustedes ya conocen. Porque el planteamiento de que la resurrección es lo que debe de guiarnos, pues lo saco de aquí de lo que enseña Pablo. Cada uno en su orden: Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin, cuando entregará el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potestad. Ya está hablando después de los 1000 años. Entonces, hay dos resurrecciones nada más: para vida o para vergüenza y confusión perpetua. Ahí tenemos el planteamiento general de cómo yo conceptúo el plan de Dios. Y solamente para hacer la mención introductoria, ¿no?, del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, verso 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Notemos que la iglesia no es lavada con la sangre de Jesús para quedarse en un cuarto en el cielo por toda la eternidad. La iglesia es lavada y es resucitada para reinar. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Pero esto de que nos ha hecho reyes y sacerdotes es por la sangre de Jesús. Por eso dice: vosotros sois pueblo santo, gente adquirida, real sacerdocio. Allá está en el libro de Pedro. Pero es por la sangre. Pero no basta la sangre. No basta la sangre. Se nos dio las arras de nuestra herencia. Y ustedes saben bien, hermanos, que, y precisamente de esto predicó nuestro hermano pastor, el hombre anónimo, el domingo pasado. A nosotros se nos ha dado las arras o las primicias del Espíritu, porque al final de cuentas lo que va a levantar a la iglesia del polvo de la tierra es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo Jesús. Tenemos que ser de la calidad de su cuerpo, como es Él, a su semejanza, para poder verle. Si no, no vamos a poder verle. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, claro, por la fe, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, otra vez tenemos ahí la venida, la epifanía, cuando Él apareciere. Esto está en la primera de Juan capítulo 3, me parece, ¿verdad? Seremos semejantes a Él, claro, por la resurrección.
porque le veremos tal y como Él es, y el que tiene esta esperanza en Él, pues se purifica como también Él es limpio. Pablo decía, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. Otro puntito ahí, la esperanza bienaventurada de la iglesia no es el rapto, no es aquella pequeña porción de vivos que estarán, sino la esperanza de la iglesia, según muchas escrituras, es la resurrección de los muertos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los vivos se mencionan no como una doctrina, sino como una explicación pequeña. No veo el énfasis en el rapto, veo el énfasis en la resurrección, en toda la escritura. Bueno, cuando hablo de rapto no hablo de ser trasladados, porque tampoco veo ese traslado ahí en ese pasaje. Veo ser arrebatados de este mundo, ¿no? Hacernos participantes de un cuerpo eterno en un momento de tiempo. Cuando dicen un abrir de ojo al toque de la final trompeta, no está hablando de la velocidad con que nos llevan, ese concepto no lo veo ahí. No veo el concepto del traslado, no. En un momento seremos transformados, ese acto momentáneo es un acto momentáneo de transformación, no de traslado. Bueno, así es como yo lo veo en la Biblia. ¿Y todo esto para qué? Pues para casarnos con Cristo, ¿no? Si nos vamos al libro del Apocalipsis, capítulo 20, dice en la Biblia, en el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está la visión de lo que le va a pasar a los que mueran en el periodo apocalíptico, y nos dice que van a vivir y ellos van a reinar con Cristo 1000 años, pero no solo ellos, sino toda la iglesia, ¿no? Es inconcebible que un solo grupito vaya a reinar. Cuando se habla del reino es toda la iglesia. Esto nos lo dice al final del libro. Luego dice, mas los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Esta es la primera resurrección. Aquí el punto que les decía, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es decir, la iglesia se levanta en la primera resurrección. La iglesia es bienaventurada y santa. La muerte segunda no tiene potestad en estos, antes serán sacerdotes de Dios. Acuérdense que somos real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido. Somos reyes y sacerdotes. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Aquí tenemos el tema del reino, que para eso vino Cristo a redimir a la iglesia, para que reine. Y luego dice que Satanás será suelto, etcétera. Pero dice que los otros muertos, en el verso 5, no tornaron a vivir hasta que se han cumplido 1000 años. Es decir, que en la primera resurrección es solamente los redimidos por la sangre de Jesús. Nos lo dice al final del libro. Al principio nos dijo, en el 1:5, nos amó, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre, jamás. Vemos entonces de nuevo el mismo plan. El plan siempre fue, número 1, redimir a judíos y gentiles por la sangre de Jesús. Número 2,
una vez que se complete el número de los que han de morir, que no todos han de morir, sino un número, se complete el número. Por eso Pablo dice, todos ciertamente dormiremos, no todos ciertamente dormiremos, habrá vivos, ¿no? Pero todos seremos transformados. Es decir, vivo o muerto, usted tiene que ser transformado. Si no, ¿cómo se va a casar con Cristo? ¿Cómo va a reinar con Él? Bueno, a esto se sigue que ya planteado el plan general de Dios, redención, justificación, santificación y glorificación. Entonces la iglesia puede casarse con Cristo porque Cristo la redimió y está sentado esperando lo que resta. Hay enemigos que derrotar. Para mí el libro del Apocalipsis es lo que resta, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí hay un dato muy interesante. Jesucristo no puede casarse con la iglesia antes de derrotar a sus enemigos. ¿Por qué? Bueno, porque Él no puede reinar sin su iglesia. ¿Por qué yo digo que Cristo no puede reinar sin su iglesia? Porque la Biblia lo dice. Él no va a reinar solo, nosotros somos herederos y coherederos con Él. Bueno, si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Por eso nos has hecho reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. No dice que se va usted a ir a reinar al cielo. No, el reino es 1000 años en la tierra, hasta que todo sea quitado, todo imperio y toda potestad. Y al final, entonces reinaremos por toda la eternidad. Ahí lo dice en Apocalipsis 22. Bueno, de esta forma se aborda el libro de Apocalipsis desde mi punto de vista, con este cuadro que no debe ser violado. Jesucristo redime a Israel, que es parte de lo que resta, porque después de la redención de los gentiles, luego todo Israel será salvo. Vemos a los judíos siendo redimidos, allá en el Apocalipsis. Vemos a los enemigos de Dios siendo avergonzados, vemos el juicio de la ramera. Y al final, en el verso 19, capítulo 19, vemos las bodas del Cordero. Han llegado las bodas del Cordero y su iglesia se ha aparejado. Para mí es muy claro el planteamiento de Pablo, cómo nos explica el orden de la resurrección, cómo nos explica el sometimiento de los enemigos. Y ahí, eso es más o menos, no de forma exhaustiva, pero sí el planteamiento general de cómo yo conceptúo el tema. Por otro lado, veo que la iglesia se casa después del juicio de la ramera, y claro, porque ahora la iglesia ya redimida, ya casada, ya glorificada, va a someter a las naciones por 1000 años. Después de los 1000 años, mientras Satanás está amarrado, entonces Cristo permite que sea soltado, o Dios permite que sea soltado, para que los últimos enemigos sean eliminados, las reminiscencias de los enemigos, y ya, todos se vayan al lago de fuego, ¿no? Después la iglesia, la esposa, reinará por toda la eternidad con el Señor. Me parece muy grotesco decir que en Apocalipsis 4:1 la iglesia se fue a las bodas.
Yo veo que se casa al final. También me parece muy grotesco que la iglesia se vaya a unas bodas en 4-1 y que se hable de santos, que se hable de la sangre, que se habla de los 144,000 redimidos, y luego decir que no son iglesia, aunque las posturas de avanzadilla van a decir que son iglesia, pero esto presenta muchos problemas, presenta bastantes dificultades. Si eran iglesia, ¿por qué no resucitaron con los que se fueron? No veo yo tandas de resurrección en la Biblia, solamente veo 2. Bueno, en forma general, es así como abordo yo el tema, ¿no? No hay para mí grupos separados de resurrecciones, no hay para mí más que una sola sangre, 2 rebaños, pero que fueron hechos uno por la sangre de Jesús, y todos se van a levantar al toque de la final trompeta para reinar. Estamos hablando de la resurrección. He ahí más o menos, profesor, no es exhaustivo, no, ya para abordar el tema pues de forma exhaustiva, pero me interesa más o menos dar una idea, ¿no?, de cómo conceptúo yo el tema. No sé si sea suficiente o ya después podamos tocar el tema, profesor, ya en las preguntas, ya en el planteamiento, ¿no? ¿Qué le parece? Adelante, cambio. Ok, no se le olvida ningún punto por casualidad, no queda ningún punto ahí que se haya salteado, se haya pasado. He estado haciendo algunas anotaciones, ¿no es cierto? Acá algunas preguntas que me han ido haciendo mientras lo voy escuchando. Y tengo 12 preguntas que me han registrado, por lo menos a lo vertido, ¿no? 12 preguntas y 2 comentarios. 2 comentarios que tengo acá. Como los comentarios no son preguntas, quisiera vertirlos. Uno es correcto, el concepto de ver una sola iglesia. El Señor vino a buscar una sola iglesia y a un solo pueblo, de hacer 2 rebaños un rebaño. De 2 rebaños un solo rebaño, es un concepto que compartimos. Y el tema, ¿no es cierto?, de que el reino se va a manifestar acá en la tierra, y el tema de reinar acá en la tierra, y el tema de la resurrección es para reinar en la tierra. Y en los cielos, que es un punto que se debe aclarar también, ¿no? Porque no se puede contradecir la Biblia ni que es en los cielos ni en la tierra, sino que ambos conceptos deben vertirse para poder aclarar, que son puntos importantes. Y lo tercero, el último comentario, no necesariamente, no necesito abandonar el tema dispensacionalista para creer en una sola iglesia, porque hasta donde entendemos la dispensación es inocencia, el tema del pecado, ¿sí?, el tema de Abraham, después tenemos el tema de la ley, después tenemos el tema de la gracia, y después tenemos el tema de los reinos. Son más dispensaciones, son 7, 8 dispensaciones, 9, 10 algunos establecen. Pero justamente la gracia es una sola dispensación, ¿no? Sí hay dispensacionalistas más centrados, es decir, gracia, la iglesia, el pueblo judío, y esa es la diferencia de la dispensación tradicional. Obviamente yo establezco gracia y reino, y se acaba el tema, ¿no? Gracia y reino. Eso es lo único comentario que tengo para hacer, porque como este no es la vuelta de preguntas, y por eso no sé si queda algún otro comentario, algún otro punto que se haya olvidado de vertir, para ver si puedo sacar otra pregunta más por acá, para ir haciendo anotaciones, y si no ya abordaría la parte del comentario. Cambio. Realmente, profesor, seguramente se me pasan algunos detalles, pero creo que van a ir saliendo ahí en la charla.
Básicamente, la resurrección para mí es la meta y es el esquema ordenado del plan de Dios. Redención, justificación, santificación, resurrección, es la corona de la vida. ¿Para qué? Para casarse, para ser semejantes a Él, para poder andar con Él, luego reinar. Ese es el esquema, ¿no? Un pueblo, una sangre, una sola esposa, no muchos grupos, no muchos tiempos, un solo cántico de los redimidos, que al final se canta el cántico de los redimidos y el del Cordero ya era conocido, el otro es nuevo, hay una unificación ahí de judíos y gentiles. Es la sangre derramada, profesor, la que compra y unifica a todos los redimidos bajo un solo rebaño. Estos participan de la primera resurrección. Solo aparecen en la Biblia dos grupos, judíos y gentiles, pero que son unificados por la sangre de Jesús. De manera que para mí todos los santos del Apocalipsis es la iglesia. No puedo decir se fue una parte en 4.1 y se quedó otra parte, porque se quedó si eran parte del mismo cuerpo. No hay no hay diferentes grupos de resurrecciones. Para mí la resurrección no es un proceso, es en un momento, en un abrir de ojo. Bueno, hay muchos ahí pasajes, pero el cántico nuevo, la redención por la sangre del Cordero, las vestiduras blancas, pero básicamente es la sangre del Cordero, ¿no?, la que hace posible la redención de judíos y gentiles, y el drama es la derrota de los enemigos de Dios, como tema secundario, como tema totalmente secundario, pero necesario, obviamente, es la derrota de los enemigos. Para mí el Apocalipsis no trata de que la iglesia ya se fue y que pues los que se quedaron a ver ahí después se unen con aquel. No lo concibo de esa forma, no veo manera de justificar grupos distintos. La resurrección es una sola, etcétera. Y claro que pues hay preguntas, contrapreguntas y todo eso, ¿no? No veo la segunda venida como un proceso. Algo escuché al respecto, profesor, por ahí. No creo que Cristo venga, se lleve parte de la iglesia y luego se tarde 7 años en llegar para llevarse a la otra parte. No veo el planteamiento. Veo que al final del libro se celebran las bodas y se habla del reino. Pues yo pienso que los puntos, profesor, ahí van a surgir en el camino, y veamos entonces si ahora puedo escuchar yo su postura. Y voy a hacer mis anotaciones, ¿no? A ver qué preguntas yo le puedo formular, pero creo que las preguntas, dijo usted, iban a ser en otro programa, ¿no? Ahorita nada más son los planteamientos y 1 o 2 comentarios, y ya las preguntas, ¿cómo se llaman, profesor? Las preguntas de quiebre serán para otra ocasión, porque esa es la parte que me parece más interesante, juzgar lo que uno cree, juzgar lo que uno ha entendido y juzgar, ¿no?, las escuelas. Cuando yo me refería al dispensacionalismo, profesor, pues es bien sabido de todos que la premisa de la escuela post, la mayor premisa es que Dios tiene un trato distinto para la iglesia y un trato distinto para Israel. Esa premisa se mantiene en la escuela pre-tribulacionista. Es obligada porque ellos no pueden unificar en su concepto a Israel y la iglesia. Pero esto está ampliamente probado en las Escrituras. Una sola sangre, un solo rebaño, un solo pastor, un solo cántico, etc. Yo creo que me gustaría escuchar ahora su postura, profesor,
y hacer mis anotaciones para las preguntas del próximo programa. Dudo que sea mañana, profesor, porque pues tenemos venta, ¿no? Pero ahora lo escucho, cambio. Sí, profesor. Bueno, el tema, bueno, me parece muy sano plantear así. Bueno, yo no quiero sujetarlo a usted a mi forma, ¿no? Pero yo planteo los puntos así, generales, de forma concisa, y luego ya vendrá. Porque para mí dar un estudio, profesor, claro, se llevan horas. Vamos a ver por orden, así, así. Pero usted tómese su tiempo, profesor. A mí me gustaría escucharlo, ¿no? He oído partes de su planteamiento. Pero desayune a gusto, mándeme una alerta. ¿Qué más puedo yo decir? Yo veo el esquema escatológico explicado por Pablo, los tiempos, los objetivos, reinar por medio de la resurrección, y así mido todo el Apocalipsis. Todo el Apocalipsis. No puedo hablar pues de grupos que mueren y resucitan y mueren y resucitan. No, hay una sola resurrección, la primera, y bienaventurado y santo el que tiene parte en esa. Los que no se van a la segunda, después de 1000 años, pero esos son para ser juzgados, ¿no? Pienso, profesor, que debe desayunar a gusto. Me manda una alerta, por favor, para escucharlo. Yo quiero grabar lo que usted va a hablar y pues formular preguntas, ¿no? Así que si usted se toma mucho más tiempo que yo, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Son formas de exponer. Así que me manda la alerta, profesor, y entre tanto, pues yo también me echo un taquito y dejamos libre el canal porque pues hay hermanos que quieren expresarse. ¿Qué otro punto pudiera yo añadir ahorita que se me ocurre? No veo los 7 años en el Apocalipsis. Yo veo solamente 3 años y medio en el Apocalipsis. Pero todo eso va a salir ahí en la charla, profesor. Así que mándeme una alerta. Si usted quiere explayarse más por la tarde o avíseme. En la medida de lo posible vamos a estar aquí en el canal. Cambio. Aborde este punto, este último punto para hacer preguntas ahí, porque es un tema que va de la mano, ¿no? El tema de por qué ve 3 años y medio solamente, así a grandes rasgos, ¿no? Si puede dar alguna base por ahí, bueno, para poder hacer alguna pregunta ahí al punto. Lo escucho por acá, cambio. Bueno, a grandes rasgos, profesor, es sencillo. No hay texto en el Apocalipsis que te hable de 7 años de tribulación. Creo que el concepto ni siquiera está en la Biblia. Aún en el libro de Daniel se habla de Daniel capítulo 12, específicamente. Y habrá grande angustia como nunca fue. ¿Cuándo, Señor? Tiempos y la mitad. Nunca se dice 7 años de tribulación. El concepto para mí no existe en la Biblia. Existen los 3 años y medio de tribulación, eso sí. Y en el Apocalipsis yo veo 3 días y medio, tiempos y la mitad, 42 meses y 1260 días. Siempre es la media semana. Nunca se habló de la semana. Por otro lado, profesor, bueno, yo sé que a usted le gusta meterse, ¿no? Y me está haciendo hablar, porque mientras yo más hable, mejor va a comprender mi postura y mejor me va a formular preguntas de quiebre. Está bien, de eso se trata. ¿En qué íbamos a ver? Para mí, profesor, en mi estudio personal, no he visto que se plantee que la iglesia se va antes. Claro, lo podemos deducir nosotros, pero no fue un tema de los apóstoles.
ese no fue un tema. El tema es el de la resurrección. Tampoco veo que Pablo abordó la semana que falta. Nunca Pablo, ni Pedro, ni en el Apocalipsis se habló, pues es que la iglesia se va primero, luego pasan 7 años, y luego Cristo viene, la venida es un suceso que se extiende. No está planteado de esa forma en la Biblia, ¿no? Como yo lo veo. Es que Pablo nos explica la redención, la justificación, la santificación, la glorificación y el reino. Y la derrota de los enemigos, es todo. En ese orden. Y cuando se habla de tiempos, solamente aparecen los 3 años y medio en el Apocalipsis. Y así hay muchas inconsistencias con esos 7 años que yo pudiera comentar, pero creo que van a salir ahí en la charla, profesor. ¿Qué más pudiera yo decirle? Pues el antiguo planteamiento, para entrar un poquito más en el tema, el antiguo planteamiento es de que la iglesia se casaba. No sé si usted todavía sostiene que la iglesia se casa, se va a las bodas 4:1, sube acá, aunque la Biblia dice que se casa hasta el 19, ¿no? Son llegadas las bodas del Cordero, pero después de juzgar a la ramera, pues obviamente, no antes. El antiguo planteamiento era: la iglesia se va en 4:1, se tarda 7 años en el cielo, y todos estos santos que vemos aquí, que pelean con la bestia, no son la iglesia, son los dejados. Grave problema para luego incorporarlos. Si eran la iglesia, ¿por qué se quedaron? Si no eran la iglesia, ¿por qué los incorporan después? Pues algunos predicadores de avanzadilla han dicho que sí es la iglesia los que se quedan. Grave problema. ¿Por qué la iglesia se casa por partes? Una parte se casa en 4:1 y después a ver cómo le hacemos para que se casen los demás si no se fueron juntos a las bodas. Bueno, hay muchas inconsistencias, profesor, ahí. ¿Cómo es que la iglesia se casa en 4:1 y cómo es que gran parte de la iglesia que se sostiene que son la iglesia no se casaron si las bodas ya sucedieron? Y si las bodas ya sucedieron, o más bien, si las bodas no han sucedido, y se va a sostener o se sostenga, no sé, que la boda va a ser hasta el final, como la Biblia lo enseña en el 19, pues grave problema, porque antes de las bodas tiene que ocurrir la resurrección. Y eso es lo que se plantea en la Biblia: primero se resucita y luego se casa, y luego se reina. Bueno, profesor, hasta ahí vamos ahora mándeme la alerta para escuchar, y ruego a todos mis hermanos en la sala, por favor, con mucho amor les ruego, que no tomen a mal la charla, aclarando que yo aquí en la sala, pues yo sé que son pretribulacionistas, y mis respetos para el escatólogo Daniel y el profesor, que quede claro que es el profe el que me invita al tema, y que yo traté de rehusarme muchas veces por amor a los hermanos, ¿no? No quiero confundir a nadie. Es el estudio personal que yo tengo de la Biblia. Es un buen espíritu no es demostrar o evidenciar a nadie, y de esto les va a hablar ampliamente el profesor. Es algo delicado lo que estamos haciendo acá, pero si hay un buen espíritu no hay ningún problema. Yo estoy dispuesto a corregir lo que esté mal, pero bueno, escuchamos.
Profesor, ¿qué puedo decirle en amistad? Convénzame, profesor, convénzame. Cambio. Bueno, les explico un poco cuál es el objetivo de esta charla. En primer lugar, no es convencer a nadie. Muchos cuando son invitados a charlas así piensan que nos van a tratar de cambiar. No. Yo no tengo la capacidad de convencer a nadie, lo que lo hace es el Espíritu de Dios. El segundo objetivo es poder entender un poquito más la postura. Soy un estudioso de todas las posturas, me gusta estudiar todas las posturas, doctrinas y demás, mediante se me presenta el tiempo y la posibilidad, ¿no? Entonces, tratando de analizar y estudiar estas posturas, no he encontrado muchas respuestas o muchas posturas. Entonces la idea de esto es invitar al pastor Gamaliel a introducir esta charla para yo poder conocer más a profundo y qué es lo que más puedo rescatar de estos comentarios, ¿no? Esa es la idea. Creo que en el tiempo que nos me llevan escuchando y ustedes me han escuchado, saben que soy muy abierto a todas las posturas y analizar y quedarme siempre con la más armoniosa bíblicamente hablando. Hay 4 conceptos que ustedes deben manejar con la interpretación de escrituras: armonía bíblica, claridad bíblica, base bíblica, y podríamos ver, ¿no es cierto?, concordancia general y lógica propia de las escrituras. Aunque la palabra lógica suena porque mucho le choca, pero la Biblia es lógica y significa un sentido ordenado y correcto de ella misma. Ese es el objetivo. Si alguien tiene un concepto de que no, que es pre y no es post, ok, de acuerdo, pero volvemos a aclarar que no son temas que competen con referente a la salvación. Nadie se salva o se condena si cree en una u otra postura. Eso es totalmente inválido y de hecho no hay base bíblica para argumentar tal o cual postura con referente a la salvación y conceptos escatológicos totalmente falsos. Como este concepto y como otros muchos conceptos más que podríamos hablar que no consolida la salvación. Así que esa es la idea, ¿sí? Esa es la idea del ejercicio. Y creo que nadie debe ofuscarse, nadie debe molestarse, sino tienen que aprender. Esta es la forma correcta que he encontrado de poder llevar adelante análisis de doctrinas. Lo que estamos haciendo es analizando las doctrinas y considero al pastor Gamaliel, un gran amigo mío, lo considero un excelente exégeta y con preguntas muy agudas, que es la que siempre trato de buscar. Lamentablemente, en los últimos tiempos no he encontrado esas preguntas agudas a la postura que he ido transformando. El pastor Gamaliel hace alusión a la postura tradicional. Todos saben que no soy un pretribulacionista tradicional, ni un cristiano tradicional, ni un teólogo tradicional. Saben que he roto varias barreras a la tradición o a la escuela que a todos se nos enseñó de base, ¿no? Ha sido bastante modificada. Así que eso es lo único que puedo decir, pastor Gamaliel. Y por acá comiéndome unos churrasquitos con puré y sobre la crema. En la congregación y a los hermanos que se van integrando también, que el Señor les bendiga a todos. Y bueno, hermano profesor, ya que nadie me ha comentado nada, pues no me queda más que agradecerles, hermano, agradecerle a usted, al profe y al hermano pastor Gamaliel por esa disposición que tienen, ¿verdad?, para exponer lo que han aprendido, que lo compartan aquí con nosotros, que ha sido de mucha edificación. Y bueno, pues aquí estamos atentamente escuchando. Yo ahorita estoy aquí con las labores de la casa, pero dejé grabando la charla que tuvo y espero más tarde poder tomar nota de los puntos que estuvo exponiendo el pastor, muy interesantes. Y bueno, esperando lo que viene también, la parte de las preguntas y respuestas, ¿verdad? Y qué es pues ahora sí que la idea más apegada a lo que es la escritura. Pues muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga a todos. Cambio. Un comentario más. Al hermano argentino que vive en México, muchas felicidades. Habla usted como todo un mexicano. Cambio. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Aquí felicitaciones al profe,
a mi pastor Gamaliel. Los amo mucho en el amor de Cristo, y que si no hubiera estado yo atento desde que empezó esta charla, diría yo que hay problema, pero gloria a Dios porque he estado aquí desde el inicio, y porque también el Señor me ha permitido compartirles audio aquí a mis hermanos en la oficina, porque ya tengo algunos hermanos que he hecho, que no eran, pero que ya son. Bendiciones, mis hermanos. Cambio. Bendiciones, hermano Marco. Aquí estoy haciendo unas quesadillas para escuchar al profesor. Fíjese, me llama la atención ahí lo que usted dice. Por eso estamos siendo muy cuidadosos, ¿no? Es algo sano lo que se está haciendo. Ningún problema con el profe, con nadie. No. Créanme que si estuviéramos más cerca, esto lo hubiéramos hecho hace mucho, con un mate, y acá con un tejuino, una bebida mexicana. Es sano, hermano Marco, es sano, no hay ningún problema. Así que es un intercambio sano, y olvídense que yo vaya a salir botado del canal, o enojado o algo. No, para nada. Somos hermanos en Cristo, y me he identificado mucho con el profesor y con todos acá. Ya casi están mis quesadillas, profe. Le agradezco mucho su consideración, y vamos a estar atentos. Cambio. Después le pido que su esposa le dé un curso intensivo a mi esposa de quesadillas. Quiero probar quesadillas acá. Es mejor que le enseñe a ella, porque si aprendo yo, después ella no quiere aprender y me usa a mí para hacerlo nomás. Yo hago pizzas, no, pastor. Pizzas caseras. Bueno, hacemos entre los dos, señor pastor, pero las masas tienen que quedar bien buenas. Bueno, saludos y bendiciones a todos los que están en línea. Esta es la segunda parte del análisis de doctrina, pre- y post-tribulacionismo. Mi trabajo es exponer el pre-tribulacionismo. Van a escuchar algunas cosas, creo que todos los que están en línea son gente que ya me viene escuchando, pero van a escuchar un poco una postura reformada del pre-tribulacionismo estándar, ya que como exégeta de las escrituras considero de que hay varias cosas que tenían inconsistencias. No voy a atacar el pre-tribulacionismo estándar ni el post-tribulacionismo, solamente voy a dedicarme a exponer una postura revisada y analizada sobre el pre-tribulacionismo. Siempre uno trata de escuchar una escuela y ver qué errores tiene, y bueno, lo que van a escuchar justamente es la corrección a todos los errores en línea. Digo en línea porque los voy a ir vertiendo de manera lineal, de texto perfecto. ¿Por dónde abordar? Quiero abordar en el método de interpretación, cómo es el método de interpretación para poder tener una unidad bíblica, una sola unidad bíblica, y una coherencia y armonía bíblica, para que no hayan contradicciones, y siempre muchas veces caemos en contradicciones. Considero que el tema apocalíptico, el tema escatológico, es un tema sumamente complicado, porque es el último tema, no es el primer tema, este es el último tema, y este último tema engloba todas las escrituras. Hagan de cuenta que Apocalipsis engloba todas las escrituras. Es uno de los temas cruciales de las escrituras. No es el tema principal, pero es un tema crucial, es un tema importante. Entonces, cuando decimos es correcto lo que el pastor Gamaliel hace un rato dijo, que debemos empezar por Génesis hasta llegar a Apocalipsis, es correcto para poder comprender el desarrollo general de las escrituras, pero en cuanto a materias apocalípticas hay dos libros que son libros padres o libros principales, que son los tomos esenciales, que es Daniel y Apocalipsis. Entonces, Daniel y Apocalipsis nos dan una clara visión de todos los eventos escatológicos en general, y nosotros, si tuviésemos que buscar, ¿no es cierto?, una información, y tenemos varias bibliotecas, la Biblia es una biblioteca, de ahí viene la palabra Biblia, biblioteca, y tenemos en diferentes bibliotecas
2 o 3 hojas escritas o 2 o 3 párrafos, pero tenemos un par de bibliotecas sumamente amplias. Está claro que las personas irían a buscar información a la mayor compendio bibliotecario de la información. Yendo a la Biblia, cuando uno va a buscar información en el tema apocalíptico, las personas deben ir a buscar información en los dos libros padres en el orden planteado que es Daniel y Apocalipsis. Entonces, dicho esto, vamos a abordar este orden importante, y vamos a abordar una de las profecías importantes de las Escrituras para poder discernirlas. Daniel no contradice Apocalipsis, Apocalipsis no puede contradecir a Daniel, los dos compendios principales escatológicos. Después tenemos textos en Mateos 24-25, tenemos textos en la primera Tesalonicenses, capítulo 4, tenemos en la segunda carta Tesalonicenses, capítulo 2, también tenemos algunos párrafos apocalípticos en otros libros, Isaías, Ezequiel, pero no es el tema principal de estas cartas, de estos eventos. También tenemos Joel, entre otros, y tantos profetas que hablan. Especialmente el tema de los profetas menores hablan de las profecías con referente a su pueblo, muy pocas de ellas tocaron con referente a los pueblos gentiles, excepto Daniel, que sí lo toca de manera amplia. Entonces después podemos tomar todos estos demás escritos que son menores, y los textos menores debemos alinearlos a los textos mayores. Esta es la forma correcta de entender un panorama apocalíptico, porque como digo, no es un tema sencillo, y vamos de los que más a los menos. Los escritores por excelencia es Juan y Daniel, son los que abordan con una amplia claridad el tema. Los escritores secundarios, considero que un escritor secundario con referente al tema apocalíptico, ¿qué es lo que engloba el tema apocalíptico? El tema apocalíptico engloba 4 puntos. Engloba, ¿no es cierto?, desde el tiempo final, la iglesia, engloba toda la iglesia, engloba dentro de la iglesia, se divide en 2 partes, el periodo gentil, el periodo de los judíos. Abordamos lo que es el tema de la resurrección, ¿sí? Abordamos el tema de transformación de los vivos, venida de nuestro Señor Jesucristo y el reino. ¿Por qué parece que estuviese contradiciendo lo que dice Pablo? Dice que es la venida de nuestro Señor Jesucristo y aborda el tema, ¿no? Muchas de las frases en la venida de nuestro Señor Jesucristo, como lo aborda Pablo, en este caso en Tesalonicenses, en el capítulo número 4, es decir, al final de los tiempos, cuando Cristo venga, estos van a ser los procesos principales, pero no necesariamente la introducción, en el final de los tiempos, introduce que Cristo viene, después resucita. No es la cronología, no son cronológicos los relatos. Lo que está hablando es, el tema principal de Pablo es darle un hábito de esperanza a los que habían perdido su esperanza, los que pensaban que habían muerto, que habían acabado sus oportunidades porque estaban esperando la venida del reino. Siempre los judíos estuvieron esperando la venida del reino, la venida de Jesucristo, que es su segunda venida. Entonces, ¿qué se establece en estos versículos? Se establecen como profetas secundarios con referente a Apocalipsis. Terciario, considero a escritores terciarios, a lo que es Pedro. Santiago no toca mucho el tema, pero también habla de Hebreos, el sacerdote judío que escribe Hebreos, ¿cierto? También aborda el tema. Y finalmente tenemos Mateos, Lucas, los evangelios. Los evangelios son frases directas de Jesucristo, pero escritas por otros escritores. Mateos, Marcos,